Bienvenidos y bienvenidas a este canal oficial de Hablemos de lo que no existe, que se llama Hablemos de lo que no existe, Clips, en el que vas a encontrar historias que probablemente no has escuchado. Y si te gustan las historias de terror, ya llegaste a tu lugar. Hace un par de semanas te conté una historia que era extraña, una historia que no me había tocado que me mandaran, y esto es lo que pasa en Hablemos de lo que no existe. Eso es lo que pasa con esta comunidad de la familia nocturna, que muchas gracias. Una vez que les cuento algo, esas personas que han estado guardando alguna anécdota o alguna situación, escuchan algo parecido y dicen, te tengo que contar lo que yo viví porque se parece a eso. Me acaban de mandar esta semana una anécdota que me dejó frío porque es demasiado rara, pero me hace cierto sentido y me gustaría saber al final que te cuente de esta historia, ¿qué opinas tú de este relato? Te conté hace unas semanas de una casa en la que se acostumbraron a ver a una mujer que de repente, frente a estos espejos que le llaman de vanidad, espejos grandes que tienen como un tipo de escritorio, después un banquito, veían que se cepillaba los cabellos, pero que no era ningún miembro de la familia y simplemente desaparecía. ¿Te acuerdas de esa historia? Una miembro de la familia nocturna me dice, narrador, en mi casa vivimos algo parecido, pero a la vez no exactamente igual. Y era horrible, y no sabíamos qué hacer porque nosotros vivíamos en las afueras de la ciudad y nunca logramos que nadie nos orientara ni nada, solo tuvimos que tomar como precauciones. Ahí te va. Nosotros vivíamos en una casa que estaba como hecha de madera pero desvencijada. La casa la había construido mi abuelo y mi abuelo ni era carpintero ni era arquitecto, era un luchador y él lo que nos pudo construir lo hizo y ya. Mi mamá se había embarazado y no tenía pareja, entonces mi abuelo se hacía cargo de nosotros y pues nosotros vivíamos ahí. Poco a poquito, mi abuelo iba consiguiendo materiales y fue expandiendo un poquito la casa. Solo era al inicio una habitación, después le pudo construir un baño con una puertecita, después conectó otra puerta a un par de habitaciones y al final teníamos, no te imagines cuartos grandes porque no eran cuartos grandes, apenas si cabía una cama en algunos, en otros no cabía una cama completa, pero era una casa que estaba como un poquito desvencijada, un poquito maltrecha, pero era nuestra casita. Y ahí, con mamá vivíamos bien, excepto cuando ella nos iba a visitar. No sabemos quién era, no tenemos idea y mi abuelo nunca nos pudo responder si conocía a esa persona o no. Pero había una habitación en la que mamá consiguió un espejo muy bonito y ella era una persona vanidosa, ella se conoce así, y mi mamá le gustaba probarse vestidos ahí y se ponía ella a peinarse, a probarse el vestido de un lado para otro. Y para que no te hagas una idea falsa, los vestidos eran de segunda, tercera y cuarta mano, cosas que estaban remendadas, cosas que se habían heredado por ahí y por allá, cosas que le regalaban a mamá cuando iba a pedir dinero. O sea, no era una situación en la que se fuera a probar cosas nuevas, pero ella era feliz. Ella le gustaba eso, era como su momentito. Nosotros aprendimos a dejarla siempre ahí cuando estuviera haciendo eso. Y lo más que interveníamos era asomarnos y decirle, ¡ay, mamá, qué bonita te ves! A veces ni le poníamos atención, narrador. Pero si le viera su carita cuando le decíamos eso, sonreía como si fuera una niña, como si fuera una más de nosotros y nos encantaba. Pero bueno, de repente mamá se dejó de probar vestidos, se dejó de ir a cepillar el cabello. Nosotros éramos muy chiquitos, no nos dábamos cuenta que eso estaba pasando. Lo que nos dábamos cuenta es que ciertos días, mamá muy apresurada, comenzaba a ir con nosotros y nos sacaba de la casa y decía, ahora van a estar jugando conmigo aquí afuera. Y no se le ocurría ni siquiera un juego, no teníamos juguetes, narrador. Entonces nos ponía a correr y que persíganse el uno al otro, y ahora que tú la traes y vamos a juntar piedritas y puras cosas que se le ocurrían a mamá, y la verdad era muy divertido. Jugar con ella estaba muy padre, nos gustaba. Bueno, pasaron muchos años que pasaba esto. Ya sabíamos que si mamá venía corriendo de la habitación donde estaba el espejo, nos iba a sacar de la casa y nos íbamos a poner a jugar. Cuando cumplí 18 años, es cuando se me prendió el foco. ¿Por qué hacía mamá eso con nosotros cuando éramos niños? ¿Por qué nos sacaba corriendo de la casa? Y le pregunté. Y narrador, me dejó fría. Al principio no le creí nada, pero una y otra vez nos repitió la misma historia. Después mi abuelo nos la repitió y ahora sí creo que sea verdad después de escuchar tu programa. Mi mamá cuenta, te vuelvo a decir, esto se lo pregunté yo cuando yo era mayor de edad. Yo ya ni siquiera vivía con ella, ya me había ido a vivir en 2 ocasiones con diferentes novios. Entiéndeme también que no está hablando con una niña, porque lo que me dijo fue algo fuerte. Me dice que en algunas ocasiones, cuando ella iba a probarse un vestido o a peinarse o a pasar un ratito como que viéndose porque era vanidosa y le gustaba, que llegaba y el cuarto ya estaba ocupado. Así me lo quiso poner. Entonces yo le dije, mamá, ¿cómo que el cuarto estaba ocupado?
si nada más estábamos ahí yo y mi hermano y si siempre que llegabas ahí nos íbamos, no era como que te molestáramos. Y me dice, no, es que estaba la otra y a la otra no le gustaba que yo estuviera ahí. Mamá, ¿me puedes dar más datos? ¿Quién es la otra? ¿De qué estás hablando? Y me cuenta que era una mujer esbelta, con un cuerpo muy torneado como si fuera una persona que le dedica demasiado tiempo al ejercicio, bellísima, pero tenía un par de detalles. El primero es que su cabello era totalmente blanco y sus ojos también, y era algo espeluznante, porque no era que los tuviera borrados por alguna enfermedad. Por medio del espejo le dirigía la mirada directamente a mamá. Y te lo digo por medio del espejo, porque la mujer no estaba en la habitación, estaba en el espejo. En ese espejo en el que estaba esa mujer, le dirigía la mirada a mamá, y era cuando mamá percataba otra cosa. La mujer no llevaba una sola prenda encima. Prenda me refiero a tela, porque todo el cuerpo lo traía cubierto de joyas, colgantes largos, brazaletes, pulseras, anillos, cosas que iban a la cintura, faldas que parecían como pequeñas tiras de oro y de plata, cosas que al final hacían que no estuviera por completo desprotegida ante la naturaleza o ante la vista de mi madre, pero no llevaba una sola tela encima, solo joyas. Y eran joyas que se veían caras, joyas que se veían interesantes. Y mi mamá decía que cuando estaba esa mujer ahí, la veía con unos ojos de tanto coraje y con una mirada como tan cargada de odio que a mi mamá le daba mucho miedo por nosotros y se venía corriendo a buscarnos y nos sacaba. Nunca entendió cómo una mujer entraba o por qué aparecía ahí o de dónde vino. Tampoco nunca supo de dónde consiguió el abuelo el espejo. Pero lo que sí sabe es que simplemente se volvió una costumbre que si la otra estaba en la casa, nosotros nos teníamos que ir. Y le pregunté, ¿pero por qué, mamá? O sea, ¿por qué no era una alucinación tuya? ¿Por qué no simplemente quedarnos y ya? Dice, porque en una ocasión, en la primera o la segunda, que yo decidí que me iba a seguir peinando, solo empecé a ver cómo ella forcejeaba para salirse del espejo y me dio un terror impactante, porque si se salía yo no sabía qué les iba a hacer, y desde ahí dije, yo no voy a andar jugando con la muerta. ¿Has escuchado alguna vez del espejo de las tragedias? Esta historia me la manda Marco. Marco vivió una situación muy difícil con su familia. Resulta que la familia de Marco es una familia bastante común. Madre y padre son personas sumamente trabajadoras, él es hijo único, pero él también trabaja desde los 16 años. Esta historia que te voy a contar es cuando él justo cumplió sus 20 años. La familia de Marco, dentro de sus muchas particularidades, es que es una familia muy enfocada a cuestiones prácticas. Aunque sí se llevan muy bien y se tienen cariño, no son personas que tú dirías tan afectuosas. Entonces, han desarrollado formas de tratarse que para ellos están bien. Tal vez, si te hicieran eso, lo sentirías hasta como algo malo, algo desagradable. Pero entre ellos es normal. Absolutamente normal. En el cumpleaños número 20 de Marco, él se levantó como todos los cumpleaños, los últimos que había pasado, con la rutina que ya sabía que iba a suceder. Había tocado en fin de semana, así es que se levantó un poco tarde y él sabía lo que se iba a topar. Mientras salía de la habitación y estaba tallándose los ojos y estaba así un poco como modorro, bostezando, iba pasando por el pasillo de los espejos porque hay particularidades en esta familia. El papá colecciona espejos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Le gustan. Si tú vieras el pasillo de los espejos de la casa de Marco, no sería nada bonito y dirías que hacen esas cosas tan feas ahí. Porque es extraño. No es que los tenga por lo bonito, por lo ornamentado, simplemente colecciona espejos diferentes. Y del lado derecho hay unos pequeños cuadrados, ovalados, redondos, medianos. Del otro lado hay más grandes y así. Marco sabía lo que se iba a topar al final del pasillo. Una mesa del comedor con un desayuno frío que iba a estar tapado, pedacito de plástico, y ahí 2 regalos en las bolsas en las que se compraron, porque ni siquiera iban a estar envueltos. La familia de Marco era muy práctica y no les gustaba perder tiempo en cuestiones como que del cumpleaños, ni celebraban las fiestas ni nada. No era su estilo. Se tenían detalles, como lo puedes ver, se tenían cariño, pero digamos que la pérdida de tiempo no les iba. Son personas muy enfocadas al trabajo. Marco también. Mientras va caminando por el pasillo, modorro, como te digo, estirándose y como que apenas tomando conciencia del día, porque era un día que iba a descansar del trabajo, algo le llama la atención. Justo llegando al final del pasillo del lado derecho, uno de los espejos más feos que tiene su papá, pero y él lo tiene muy ubicado porque realmente es muy feo, es un espejo que se ve el Marco
que alguna vez fue de un color negro intenso y ahora se ve como grisáceo y con manchas. Un espejo que está un poco sucio, que se ve que en algunas ocasiones le han caído gotas y no se ha limpiado, y que tiene una forma como ovalada. Ese espejo le mostró algo muy extraño. Cuando estaba llegando al final del pasillo, vio justo en el borde un reflejo de algo que simplemente no debería de estar ahí. Se asomó al espejo para confirmar lo que estaba viendo y se veía como si de forma angulada le tomara el reflejo de un marco rojo y una puerta totalmente negra. Ni siquiera se ve el pomo de la puerta. Marco, cuando ve eso, cree que es una broma, tal vez está soñando. Voltea, no hay ninguna puerta ahí. Voltea al espejo y se ve claramente. Se mueve de posición y puede lograr ver un poquito más de la puerta. Está cerrada. En ese momento dice, estoy soñando, esto es un sueño. Se empieza a pellizcar las manos, se mete una cachetada, va caminando a la mesa del comedor, toma el cuchillo y se hace un pequeño punzón en el dedo y le da un dolor terrible porque se pasó un poquito la mano y no se despierta. Cuando regresa, voltea otra vez al espejo y está ahí, una puerta negra con un marco rojo. No entiende. No tomó bocado, no se acercó a los regalos porque todo el día se lo dedicó a estar caminando por ese pasillo, de extremo a extremo, revisando a detalle cada uno de los espejos. Ningún espejo reflejaba eso, más que el espejo negro. Los quitó, los quitaba de la pared, los revisaba en diferentes ángulos y posiciones, los sobreponía al espejo negro, tomó el espejo negro, lo puso en el piso, puso uno en su lugar, uno de tamaño similar, nada. Tomaba el espejo negro, lo movía, y no importa dónde lo moviera, seguía reflejando solo en una esquina el marco rojo y la puerta negra. Cuando lo tomó para volverlo a posicionar en su lugar y entonces simplemente esperar a sus papás cuando llegara la noche y hablar con ellos y decirles ¿qué es esto? Ya se habían dado cuenta. Cuando lo posicionó, notó algo ahí que le hizo sentir mal, pero muy muy mal. Cuando lo posicionó y ya lo dejó ahí, notó algo en el espejo, algo que le llamó la atención y a la vez lo aterró. Notó que la puerta se empezaba a abrir ligeramente. Y cuando ya estaba casi completamente abierta, intentando el ver hacia adentro, qué había adentro de esa habitación, eso que estaba reflejando, se estará volviendo loco. ¿Qué es lo que va a ver? Era una habitación absolutamente oscura. Imagínate como si hubieran pintado piso, paredes y techo todo de color negro. Pero aún así se notaba que adentro tenían algo que tenía algún tipo de llama, porque se lograba ver como un tipo de reflejo de luz con cierto movimiento, justo como la flama de una vela. Pero no te imagines una, varias, y tenían que ser de diferentes tamaños, porque se veía donde la pared danzaban. Esto es movimiento de luces. Le llama mucho la atención. Tiene todavía el espejo en las manos y algo le hace sentir como remordimiento, miedo, extrañeza. Deja el espejo ahí y solo ve como la puerta se empieza a cerrar y se atranca. Media hora después va a llegar la mamá de Marco y la señora viene hecha un mar de lágrimas. Le acababan de avisar, su papá tuvo un accidente y falleció. Ahí, en el puesto que tenía de tacos, un carro se había pasado un alto, pisó parte de la acera y él, cuando estaba dando su trabajo, se lo llevó. Marco está impactado. No le adjudica nada al espejo, fue un accidente, son cosas que ocurren, pero nunca hubiera esperado en su cumpleaños y con su papá. Y los siguientes días para Marco son una situación muy difícil. El impacto del espejo no lo deja, aparte hay algo raro. Algo lo llama continuamente que vaya y vea el espejo, pero al mismo tiempo la pérdida de su papá, un amigo, una persona tan cercana que aunque no había tantas situaciones de cariño, siempre estuvo ahí. Y fueron pasando así un par de semanas. Marco estaba cambiando, se veía como más áspero en el trato, no era el mismo. Inclusive su mamá le decía, te noto como enojón, y Marco no lo notaba. Se estaba volviendo un poco insensible, pero bueno, son cosas que pasan cuando vives este tipo de cosas, la pérdida de un ser cercano que no estabas preparado y más fuerte, el día de tu cumpleaños, es algo fuerte, es algo traumático. El punto es que pasan semanas, tal vez un mes, tal vez un poco más, cuando el duelo de cierta manera ha tomado como esa falta de sensibilidad o se ha cerrado un poco esa herida y te permite seguir adelante con tu vida y parece que él está regresando a la normalidad. Cuando vuelve a pasar y otra vez le llama la atención el espejo durante todo ese tiempo, en algún momento se olvidó de él. Nunca le comentó a su mamá, nunca le comentó a nadie más y se quedó viendo el espejo. Y algo pasó con ese maldito objeto o con ese objeto maldito, porque le volvió a llamar y Marco, sin darse cuenta, ya lo tenía en sus manos y lo estaba paseando por la casa. Marco es un tipo que es dedicado al trabajo, viene de una familia así, es una persona sumamente responsable. Ya había pasado casi media hora y él perdió noción totalmente del tiempo. No llegó al trabajo ese día
y estaba con el espejo. Cuando notó eso, fue y lo dejó. Y justo cuando lo estaba posicionando, vio cómo la puerta comenzó otra vez a abrirse. Su cuerpo empezó a temblar de miedo. Lo dejó ahí. Y cuando lo dejó, después de ver esas llamas en la pared, la puerta empezó a cerrarse. No se enteraron ese día ni al día siguiente, sino 2 días después. Un tío, un hermano de su mamá, un tío que él quería mucho, pero vive en otro país y ya tenía cerca de 3 años de no verlo, ese día, a esa hora, el momento del espejo en el que lo tuvo en las manos, de la nada, es como si se hubiera vuelto loco y tomó la decisión de suscribirse de la vida. Ya no le quedaban dudas a este tipo. Marco sabía que esa cosa estaba provocando tragedias. Esa cosa se alimentaba de la persona que lo tocaba y una vez que se alimentaba lo suficiente, traía una tragedia a la vida de esa persona. No sabía qué hacer, comenzó a hablar de esto con amistades, no quería decirle nada a su mamá. Su mamá, 2 pérdidas muy duras para ella en muy poco tiempo, no iba a mencionarle un tema que aparte es un tema de locos. Así es que comenzó a preguntarle, gente del trabajo, personas que tenían diferentes religiones. Había una persona que en su momento practicó la santería, no un santero propiamente, sino alguien como que se involucró un poco, podemos decirle. Había personas de budistas, personas que tenían como una espiritualidad holística. Al final estuvo preguntando a cuánta persona se topó y llegó a una conclusión que era la que todos le decían: no toques con las manos eso, no lo toques con las manos. Así es que él, intentando como hacer que esta maldición ya no afectara a nadie, decidió envolverse las manos con varias sábanas para que no entrara en contacto con la piel. Tomó esa cosa, la envolvió en una cobija y se la llevó bajo el brazo caminando cerca de 1 hora y media hasta que encontró una iglesia, porque alguien le había dicho: los objetos malditos en suelo sacro no hacen ningún tipo de... es como si los sellaras, dejan de hacer su malevolencia. Entonces él llega a esa iglesia, entra a la zona donde está el Santísimo, busca alguna parte donde lo pueda dejar y lo deja justo detrás del altar. El problema es que cuando lo deja y lo deja en el piso, es como si esa cosa tuviera vida propia, porque aunque venía bien envuelto, la sábana cayó directo al piso y le dejó ver algo. La puerta estaba abierta, completamente abierta, y se empezó a cerrar lentamente. Marco estaba muerto de miedo. No sabía qué es lo que había provocado, no sabía quién había dañado. Él esperaba, con haberlo dejado ahí, que se hicieran cargo de eso, que alguien hiciera algo con eso. No vio a nadie, no le dijo a nadie, sentía miedo, vergüenza, culpa. Todo venía regresando a su casa. Y cuando llegó en las noticias, balacera en el centro de la ciudad, a unas pocas cuadras de la iglesia, más de 15 personas habían partido al otro mundo en circunstancias horribles. Y Marco el día de hoy siente una culpa tremenda. Y me dice: yo siento que no hice nada, pero a la vez siento que fui yo el que provocó todo esto. Por eso te pregunto, ¿y tú qué harías con un objeto maldito? Rebeca tiene 20 años, es una persona normal y lamentablemente ha visto la maldad cara a cara. Para Rebeca la maldad tiene la cara de una persona mayor vestida en color rojo, una anciana con un vestido que no va acorde con su edad, con un rojo que parece como un rojo, ya saben, del color de este líquido vital, y trae un moño en la cabeza. Esa imagen la ha perseguido desde que es pequeña, pero no la ha perseguido ni en dibujos animados, ni en películas aterradoras, ni en cuadros o pinturas. La ha perseguido directamente como un ser que se le presenta y la busca para dañar. Todo inició cuando Rebeca tenía apenas 7 años. Un día estaba en casa de su abuela. En la casa de su abuela se había hablado ya en varias ocasiones que había una película prohibida de terror que tenían ahí en un cassette. Esta película de terror que tenían en ese cassette, ella esperó para un momento en el que los tíos y la abuela y la mamá y el papá estuvieran en algún tipo de reunión. Sabía dónde estaba, fue, la bajó, la puso en la casetera. Para quienes no saben, eran unos aparatos grandes donde ponías una cinta magnética y te reproducía en tu televisor la película. Ella se sienta, le baja todo el volumen y comienza la película. No logra avanzar ni siquiera 2 minutos en la película, porque comienza a escuchar unos tacones que vienen caminando hacia la habitación de la televisión, y donde escucha eso, se siente tan asustada porque la van a descubrir que se queda congelada. A veces el miedo hace que te congeles y este fue ese caso. La niña se queda ahí sentada, manita sobre el asiento, voltea hacia la puerta y lo que ve en la puerta es 1000 veces más aterrador que ver a su mamá y a su papá enojados. Hay una mujer, de edad ya mayor, de piel muy blanca, muy arrugada, que está sonriendo, pero su sonrisa no es agradable, su sonrisa es falsa. Pareciera como si fuera algo que está lleno de enojo,
algo lleno de furia que está a punto de tocarte y lo quiere ocultar detrás de una sonrisa. Sus ojos son fríos, son oscuros. El cabello es totalmente blanco, lo tiene relamido hacia atrás y arriba tiene como un moño en una diadema. Todo es rojo. Su vestido largo es rojo. Sus zapatos son rojos. Y ella viene caminando. Rebeca se le queda viendo. Esta mujer sigue con su falsa sonrisa. Empieza a caminar hacia Rebeca, pasa justo frente a ella y sin pedirle permiso o sin siquiera hacer algún tipo de ademán para buscar interactuar con ella, se sienta al lado y Rebeca se queda viendo al televisor, helada, amenazada, fría. Lo peor ocurre un minuto después. Ella tiene el corazón cada vez más acelerado. Esa cosa que está sentada al lado de ella no se va. No emana, no emite ningún tipo de calor humano como lo emitiría cualquier persona al lado tuyo cuando está tan pegadita. No. Se siente como si ahí al lado no hubiera nadie. Pero está esa cosa y está ahí sentada. Y entonces, en la puerta llega mamá. Se le queda viendo y comienza a regañarla. ¿Pero qué estás viendo, Rebeca? ¿Qué estás haciendo aquí? Te dijimos que esa película no la pongas. La película ya había iniciado y ella no había visto nada. Estaba aterrada y solo voltea con su mamá. Se le queda viendo con los ojos abiertos. La mamá entra enojada, apaga la televisión, apaga la casetera, la agarra de la mano y la saca de ahí. Lo más aterrador de todo es lo que no pasó. No hubo ninguna interacción con la mamá y esa mujer. Es como si mamá no pudiera verla. Y Rebeca está aterrada. Lo último que hace es cuando va siguiendo a su mamá, cuando la lleva de la mano, voltea a la habitación y la mujer está sonriendo viéndola ahí, sentadita al lado como ella la había visto. Tiene miedo. No entiende ella de locura. No entiende ella que esto pudiera ser algún tipo de alucinación. Simplemente lo quiere dejar pasar. Quiere que los regaños tengan su lugar. Quiere que su papá y su mamá la tengan castigada, pero que estén cerquita. Y los siguientes días pasan así. Hasta que ella cumple como una semana o dos, tal vez un mes. Ya se había relajado. Eso quedó como un mal sueño. Quedó como con la película. Algo prohibido que no debió haber hecho. Tal vez lo soñó, tal vez lo imaginó. Es algo que está de ese tipo de cosas que a veces le pasa a los niños. Y de repente, Rebeca está en su habitación. Cuando ve en la madrugada que se abre la puerta de la habitación, ella se intenta mover y no puede. Y está ahí la mujer sonriente del vestido rojo. La mujer sonriente del vestido rojo llega, se sienta al lado de ella en la cama, dándole la espalda, y Rebeca lo único que puede mover son las pupilas. No entiende de parálisis del sueño, no entiende que se le subió el muerto. Lo que sí entiende es un nombre que se lo acaban de decir al oído y con una voz rasposa, áspera, desagradable, le decían Rebeca. Ella quiere gritar y dentro de ella está gritando, pero en su exterior no puede mostrar nada. Y pasan cerca de 10 minutos hasta que su mamá entra en la habitación y le dice, ¿cómo te vas a dormir sin terminar la tarea? La jala de la mano, eso hace que despierta, como que rompa este embrujo, se puede levantar y sale corriendo de la habitación con las lágrimas en los ojos y va directo hacia la tarea. Muy probablemente por la situación, la mamá no entendió que ella estaba llorando por algo que ella no entendía y no tanto por el regaño que le acababan de dar. Rebeca me dice, narrador, yo estaba como con mucha alegría y con mucho cariño hacia mi mamá por ese regaño que me hizo por haberse metido en la habitación porque no me podía mover. Y esa cosa que la tenía al lado, mi mamá no la ve. Y yo la siento y es muy desagradable. Llegué a un momento en el que se lo platiqué a una amiga en la escuela y mi amiga me dijo, pues es que estás loca. Eso es lo que pasa. Si tú la estás viendo y tu mamá no la ve, es que tú estás viendo cosas que no existen, así es que tú estás loca. Y entonces le empieza a contar que ella tiene una abuela que es igual y que la tienen encerrada en un lugar. Y Rebeca, pues te puedes imaginar cómo se sentía, se hace chiquititita y empieza a sentirse que es una persona que no encaja en ninguna parte, que es una persona que no va, que simple y sencillamente es diferente a las demás, pero no en un buen sentido. Rebeca tiene todas estas cosas en la cabeza, cree que está loca. ¿Cómo les va a decir a sus papás que está loca? Pero dentro de ella se empieza a decir eso. Rebeca, ten cuidado contigo, estás loca, tú no eres normal. Y mira, su autoestima poco a poco se va borrando, se va eliminando. No va quedando nada. Y pareciera que esa cosa lo estaba esperando. Porque van a pasar un par de meses en el que Rebeca se vuelve una persona muy gris. Muy gris. Su alegría, sus travesuras, las cositas que hacía en el día a día que hacían que mamá y papá le regañaran continuamente, desaparecen. Papá y mamá están preocupados. No saben qué hacer con ella. Acá de repente cuchichean acerca de que está cambiando mucho, que si le pasó algo, que tienen que ver de qué manera ellos intervienen un poquito en su vida porque se está viendo como si se apagara y no entienden qué pasa. Y de repente,
Un día en la noche, Rebeca en su habitación, ya pasando las cosas como de esta forma gris, sintiéndose ella simplemente que está loca, escucha unos tacones que ya había escuchado muchos meses atrás en casa de su abuela, y con mucho miedo voltea a la puerta. Esta mujer está entrando, cierra la puerta con llave, va caminando a la cama. Rebeca se puede mover, pero escucha que la mujer le dice en el oído, aun cuando no la tiene al lado, que le dice: Rebeca, no te muevas. Y ella empieza a sentir un miedo tremendo. Se queda ahí sentada, congelada, aterrada. La mujer se sienta enfrente de ella en la cama y le muestra que en su dedo índice tiene una uña larga. Le pone la uña en su dedo gordo del pie y empieza a marcar una línea desde el dedo gordo y va pasando por arriba en su pierna, llega a la zona de la rodilla y termina justamente donde ella tiene su short de pijama. La mujer enfrente de ella sonríe, se levanta, camina hacia donde tiene su closet y enfrente de sus ojos cierra la puerta y ya no la escucha más. Rebeca sale corriendo de la habitación, se va al cuarto de sus papás y cuando la ve su mamá le dice: mija, ¿pero qué te hiciste? Porque la pierna tiene un hilo de este líquido vital rojo que está derramando continuamente. Cuando la llevan al hospital, le dice el doctor muy directo a la mamá: esta niña necesita tratamiento psicológico, se está haciendo daño. Creen que tomó algún tipo de objeto y ella se hizo esa marca. Y es una marca que me dice al día de hoy, narrador, para mí es visible en mi pierna. Yo la sigo viendo, aun cuando para los demás no es algo notorio. Es algo como si me hubiera marcado esa cosa. La última vez que la vi, que fue la peor de todas, yo estaba acostada en mi habitación y era como si ya ella con esa marca hubiera tenido algún tipo de poder sobre mí, porque en ocasiones yo ya no me podía mover aun cuando ella no estuviera. Me iba a acostar a la cama, me quedaba dormida y al despertarme ya no me movía. Ahora entiendo que pudo haber sido una parálisis del sueño, pero ¿cómo explicas lo de mi pierna? ¿Cómo explicas que sí me podía mover? No sé qué es esa cosa. Para mí es la maldad hecha una persona, es como la personificación del mal. No sé qué es esa cosa, pero esa cosa me marcó. Y después de eso, ya tenía cierto control sobre mí y no podía hacer nada. Yo no entendía de estos temas. Estoy ahí en mi habitación. Estoy pensando algo, no me acuerdo qué porque no tiene importancia. Me quiero ir a dormir cuando escucho otra vez los malditos tacones que se acercan. Ahora sí me pongo a rezar. Y donde me pongo a rezar, escucho los tacones que entran en la habitación más rápido y más retumbantes, más fuerte. La mujer cierra la puerta de la habitación con fuerza, con un portazo. Cierra con llave. Mi mamá grita al final del pasillo y yo, narrador, me quedo helada. No me puedo mover. Esta mujer me está viendo con unos ojos de odio. De repente la oración se revolvió en mi cabeza. No la puedo expresar con mi boca y esta mujer viene rápido a la cama. Me dice: no te muevas. Me quedo congelada. La oración que tenía en los labios y en la cabeza se me revuelve toda. Me quedo en blanco. Me toca mis pies y yo, que tenía mis hombros y mi espalda pegados al respaldo de la cama, solo siento cómo me empieza a estirar poco a poco. Mi vista la ve, pero al mismo tiempo ya ni los ojos puedo mover y veo todo un poco borroso y nada más siento un golpe en mi nuca porque donde me empieza a estirar me golpeo, me empieza a bajar y después de eso, lo último que recuerdo es mi mamá gritando mi nombre, intentando que reaccionara. Yo estoy debajo de la cama, mi mamá está asomada abajo y me está pegando para que reaccione porque no me puede sacar. Dice ella que era como si algo me tuviera amarrado ahí, como si me hubiera quedado atrapada entre las patas de la cama, que no entiende cómo me metí ahí, que por qué hago ese tipo de actitudes y travesuras. Yo, narrador, sentí que ahí se iba a acabar todo, porque mientras mi mamá me está diciendo eso a mi lado, justo por el rabillo del ojo veo arriba de mí esta mujer. Está ahí, pegada a la parte de abajo de la cama. Me está viendo. Los espacios no hacen sentido, era como si yo hubiera entrado en su territorio, como si me quisiera llevar para allá. Yo sentí que ya mi vida se iba a acabar, que eso era lo último, que si después otra noche más llegaba a pasar eso ya no iba a tener regreso, que iba a desaparecer. Y entonces ocurre algo bien raro en la casa. Llegan mi mamá y mi papá y vienen a hablar conmigo. Y me hablan muy directo y me dicen: hija, necesitamos que te vayas una semana a un lugar en el que vas a estar mejor. Y me fueron y me internaron en un hospital psiquiátrico. En ese hospital psiquiátrico me trataron de forma maravillosa. Pude dormir bien, me sentía protegida, me estaban monitoreando. Yo ocupaba a alguien cerca en esos momentos. Sentía que esta mujer podía llegar en cualquier momento. Esta mujer nunca se apareció. Y yo empecé a recuperar en esa semana poco a poco mi calma. Lo que ya había perdido de mí lo empecé a recuperar muy bien. Empecé a sentirme fuerte. Empecé a sentirme que no era una persona extraña. Me felicitaban por las cosas que hacía. En los estudios todo salía normal. Y me decían: no, esto es un mal diagnóstico. Puede ser que estés viviendo mucho estrés. Y me volví
como gran amiga de las personas que trabajaban ahí. Me sentí una persona que funcionaba. No te puedo explicar lo que es eso, pero cuando te sientes que estás destruido y después te das cuenta que tal vez no, es como si el mundo recuperara su color y yo me empecé a sentir muy bien. Mis papás llegan el fin de semana y mi mamá nada más me dice: hijita Rebeca, te queremos pedir una disculpa, ya entendimos que no eras tú el problema. Cuando llego a la casa, narrador, mi cama y un espejo que teníamos que hacían juego ya no están. Mi mamá no me quiere decir por qué. Ahora, durante un mes entero yo estuve durmiendo en un sleeping bag y después me trajeron una cama. No le vi problema porque la mujer de rojo nunca volvió a aparecer. Pasó mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que voy con mamá y le digo: ya cuéntame qué pasó. ¿Por qué me sacaron de ahí? ¿Por qué me pediste perdón? ¿Por qué ya no estaban mis cosas? Y mi mamá nada más me dijo: mira, un día que no estabas en la casa, empecé a escuchar tu voz en tu habitación y la voz de una mujer. Cuando abrí la puerta, estoy segura de lo que vi: un vestido rojo entrando a tu closet, y me dio mucho miedo. Y dije: esto está muy extraño. Yo tengo una amiga que sabe hacer oraciones. Ella era muy amiga de un tipo que digamos que limpiaba casas. Le dije que viniera para acá. No le tuve que decir dónde pasó nada. Ella entró y me dijo: la habitación de tu hija tiene cosas. Se fue directamente para allá, para tu habitación, y donde empezó a rezar, el espejo que tienes se quebró en mil pedazos y salió volando. Y adentro tenía mechas de cabello y tenía algo rojo pegado en todas las paredes. Ya no quise investigar qué, nada más mejor tiramos todo. Y había algo. Ella me dijo que si tiraba el espejo, que tirara la cama, que si los había comprado en conjunto, y yo no sabía cómo ella tenía esa información, porque sí, los compré en el mismo lugar y eran parte como de un mismo conjunto. No sé qué fue lo que pasó, narrador, porque eran cosas nuevas. No sé por qué primero se presentó en casa de mi abuela. No tengo idea. Le doy gracias al cielo, a la vida, al destino, a Dios, de que ya no haya vuelto a verla, porque hoy tengo 25 años y ya van cerca de 10 años que no me he vuelto a topar esa cosa, pero sí te puedo decir, y te lo juro, que pude ver el mal directamente a los ojos. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de este clip. Pero recuerda que si te gustan las historias de terror, ya encontraste tu tribu. Ahora sí, de aquí hasta que nos veamos en el siguiente clip, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.